Hello, everyone. Good evening. Welcome to the class. We're going to start. So we have been learning about the topic used to. Estamos viendo el tema de used to para hablar de cosas que solíamos hacer en el pasado, past habits. So in order to start, I would like to show you. So this article, it's about the daily life of a medieval king. Have you ever wondered how kings used to live? Have you ever wondered if you would have liked to be a king in such age? ¿Se han preguntado cómo era la vida de los reyes en el pasado? Maybe if you would like to have lived such a life. Well, you know that some of the things some kings they used to fight in wars. Muchos de los reyes más antiguos solían no tener vidas tan cómodas, sino hasta incluso iban a la guerra. But we're going to read this article and we're going to try to do something. Con algunas frases lo que vamos a intentar es utilizar used to. Used to, recuerden la estructura para decir lo que solíamos hacer. Used to significa solía. So use used to and then use a verb in the base form. Some verbs you can, it's good to use used to. We can replace them. Almost any verb, cualquier verbo puede utilizarse con la estructura de used to. So here we have, right, we're going to start reading. Have you wondered just what a medieval king did on a typical day? We actually do have an account of what it was like for King Charles V of France, thanks to Christine de Pizan, I think it's pronounced. Okay, so we're going to learn a little bit about King Charles V, right? Que nosotros conocemos como el Carlos V, como el del chocolate. Well, so it's King Charles V. We're going to read about him and how his life used to be. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les voy a pedir que leamos un párrafo y vamos a convertir todos los verbos que estén en pasado utilizando la estructura de used to. Por ejemplo, an account of what it, en vez de was like, pongo used to be like, right? Entonces, reemplazo was por used to be, para que en vez de que diga el texto de cómo era la vida de Carlos V, diga cómo solía ser la vida de Carlos V. Entonces, vamos a reemplazar los verbos en pasado, algunos los vamos a cambiar, algunos otros no, ya les iré mencionando, utilizando used to. Okay, very well. So, we're going to start reading. Please, Emmanuel, ¿podrías ayudarnos a leer el primer párrafo? There are some words in French. We're going to try to pronounce it our best. Can you please start reading the first paragraph? Vamos a leer el primer párrafo, please. Let's go. Okay, no, al parecer no puede participar. Then we ask Diego Quiñones, please help us read the first paragraph. Okay, remember, I gave you some information the last class about how to pronounce the past. Entonces, recuerden la pronunciación de los verbos en pasado. Por ejemplo, no vamos a decir finished, vamos a decir finished, ¿verdad? No vamos a decir, I don't know, any other verbs. No vamos a decir served, vamos a decir served, and so on. Bueno, digo, creo que tampoco está disponible. Sí, aquí estoy, pedir... Okay, very well. Please, the first paragraph. Okay. Around the year 14... Oh. Tienes aquí dos opciones. Puedes decir 1000, puedes decir 104, que es más largo, como 1404, o puedes decirlo, simplemente decimos 1404, dices entonces 14, O. ¿Por qué decimos O? Porque, bueno, es un poco absurdo, pero pues la O parece un 0, entonces por eso decimos O en vez de 0. Es común decir O. En las fechas decimos 1404. Ok, 1404. Eso es 1404. Okay. Around the year
1404. Ujú. Christine the Peasant finish her work. Life, ¿cómo se pronuncia eso? It's Esa French, my palabra. friend. I don't know. Ah, Live the fait et bonemo de social results. I don't know how to pronounce it. Vamos a omitirlo. Okay. which Finish was her work is. Okay. which was part of biography of the French king who reigned from Ok, aquí sí, aquí ya regresamos al inglés. Aquí ya vamos a intentar pronunciar bien. Dice The King Who Reigned. the king who reigned, Imagínate que no existe la E. Reigned. king who reigned from 1364 Exactly. to 1364 para poder pronunciar. Entonces decimos 13 y después, de que significa 13 y luego 64. to 1518, and a gift to have an ideal monarch show life and rule. Christine had a good vantage point to tell this story. Her father, Tommaso di Pisano, was a personal physician, Ok, decimos physician. Physician significa doctor. Physician. physician and astrologer at Charles Court. Eso es otra vez. Ese es Dice inglés. Charles Court. So, Charles Court. Charles Court. So one can assume that she was sometimes at the court herself. Moreover, in later years, she was able to console other men and women who served the king, including his chamberlain and valet, Ok, sorry. Who? ¿Cómo pronunciamos? who served, Served, sin la E. Who served? who served the king, including his chamberlain and valet. Chamberlain and valet. Valet Valet. es como se pronuncia como en francés, ¿no? Esta palabra de francés, valet. Ok. And the Chamberlain, well, this is also some kind of occupation, right? Chamberlain is el chambelán, right? So this is like a royal officer. He's like a dance partner or escort. Pero bueno, aquí Chamberlain se utiliza para decir a la persona que escolta al rey o a la reina, right? Is the Chamberlain and valet. Okay. So, and the valet, who is the valet also in ancient times? Okay. So the valet is basically is a servant. También se puede decir que es como una persona que sirve al rey, pero se refiere a alguien que específicamente varón. También valet se le llama actualmente al que estaciona los autos en algún lugar, ¿no? The valet. Okay, very well. So let's see. Any questions about any word here? ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguna palabra en este párrafo? Teacher que dijo que era Rainet. Rain. Reigned. Eso. Reign es reinar. Reign. Ah, Entonces en pasado, reign. Reinó. thank you. Reign. Okay, let's check pronunciation of some words, right? For example, here we would Teacher, see Good vintage. biography. Sorry? Good vintage. Vantage. Good vintage. Ajá. Vantage point. Es como un punto de partida. Christine tenía un buen punto de partida para decir su historia, contar su historia. Se tiene que leer junto con point. Vantage point es un punto de partida.
or perspectiva, podríamos decir, una buena perspectiva. Vantage point. Thank you, teacher. Yes, so let's see how we pronounce right with this word. We say biography. You see the bio in beginning of the word. We say biography. Also remember the past. Hemos estado practicando el pasado, la pronunciación. So reign es un verbo que en presente se escribe así. R-E-I-G-N. Termina en N, que es una consonante vocal. Una consonante con voz, perdón. Entonces, esto hace que la terminación ED se pronuncie entonces como D. Es decir, ignoramos la E que está aquí y decimos reign. Es importante que ya no lean reigneth, served, porque no es la pronunciación correcta. Reign, ok. Let's see, well, we also monarch, no monarch, right? We say monarch. Muchas palabras en inglés, por ejemplo, que tienen la CH, se van a pronunciar como, por ejemplo, en la palabra technology, y no decimos technology, right? So we say tech, monarch, and so on. Okay, that says physician, right? Teacher, moreover, what is? Where? Moreover? Moreover. Moreover significa como además. Además. We're going to read the context. So it's a physician, doctor. Okay. Astrologer, astrologue. Teacher, This. teacher no es físico. No, physician es doctor. Físico como una persona que se dedica a la física, como no sé, las partículas y así. Se dice physicist, como Albert Einstein. Albert Einstein was a physicist. Physicist. Ah, ok. Ajá, ese es un physicist y physician es un sinónimo de doctor. Ah, ok. You can say doctor, physician, surgeon. Surgeon es cirujano, right? Or healer, por ejemplo, en tiempos antiguos, o en lugares donde pues no hay un doctor como tal, pero healer es como un sanador, right? The healer, physicist, surgeon. Perdón, physicist no, physicist dijimos que es físico. Physician es doctor. All right. Very well. This is moreover. Moreover significa además. Además, en años posteriores, fue capaz de consultar a otros hombres y mujeres que servían al rey, incluyendo su sirviente y Chamberlain, ¿cómo se llama? La persona que escolta al rey. Ha de haber una palabra en español, right? That is exclusively for this. Y valet, la persona que sirve al rey, right? They both refer to servants of the king. But well, if we see here, now we are going to replace some of the words for used to. Vamos a cambiar algunos verbos que estaban, algunos verbos en pasado los vamos a cambiar por used to. ¿Cuál es el primer verbo en pasado que tenemos en el párrafo? Finished. Muy bien, es finished. Entonces, finished podría utilizar used to. Sería used to finish. Pero en este caso, used to finish significa solía terminar. Pero aquí el párrafo dice que terminó su trabajo. Por lo tanto, esto es algo que solo ocurrió una vez y no una rutina. Por lo tanto, en este caso no vamos a utilizar used to, porque esto solamente se hizo una vez. Solo una vez terminó su trabajo. No vamos a decir solía terminar su trabajo, porque el libro lo completó una vez. So in this case, we omit it. Then says, which was both, que era una biografía y una guía de cómo vivía un rey. Okay, this is Christine had a good vantage point to tell this story. Podríamos decir aquí quizá used to have. Christine solía tener un buen punto de partida, una buena perspectiva para decir la historia. We would say, yes? Brain. Sorry? Se podría, no used to. Por solía reinar. Used to reign. Sí, ahí sí nos soltamos. Thank you.
who used to reign. Muy bien. Solía reinar. Noten que ya al utilizar used to, el verbo va en forma base, es decir, sin el ed. Right? Thank you. Says, used to have a vantage point to tell this story. Her father, Tommaso di Pisano, sorry, was a personal physician. ¿Cómo puedo convertir was, que significa fue un doctor personal? ¿Cómo puedo cambiarlo a solía ser un doctor? Used to be. Used to be, muy bien. Entonces el verb to be en forma base, porque was es el pasado del verb to be, used to be. So one can assume es asumir, that she was at the core herself. Igual was, vamos a sustituir por used to be. Moreover, in later years, she was able, cambiamos she used to be able. ¿Qué quiere decir was able? Was able quiere decir fue capaz de. Es como can, poder. Entonces, ella podía consultar a otros hombres. Y aquí, por ejemplo, vamos a utilizar solía ser capaz de. Used to be able to consult. Okay? Very well. So, let's see. Ok, vamos a leer aquí. Esto es lo que menciona acerca de los hábitos que tenía este rey. It is her section on the daily life of Charles V begins with him rising from bed in the morning, typically between 6 and 7 o'clock. After doing a prayer, the king would chat and joke with his servants. Christine continues. Entonces, esto es lo que solía hacer. Charles V used to rise from bed in the morning after he used to do a prayer. Solía orar, prayer, hacer una oración, right? He used to do a prayer and would chat and joke with his servants. Y solía hablar y bromear con sus sirvientes. Okay, let's see. The next one, I would like to ask maybe, let's have, please, can you help me, Lisbeth, with the next paragraph? Yeah, when he had been convicted, ¿cómo se pronuncia, teacher? Combined? And we would say combed. Combed significa peinar. So when he had been combed, cuando ya había sido peinado, cuando ya lo habían peinado. Dressed and outed according to the demands of the day program. He is chaplain at distinguished person and honorable priest brought him his bravery and helped him to say his horse according to the canonical day of the calendar. Around 8 o'clock, he would go to Mass, which was celebrated each day with glorious solemn singing. Okay, very well. So let's see, we would say when he had been combed, dressed, and I will help you with the pronunciation. Can you say distinguished? Distinguished. 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 Distinguished quiere decir distinguido. Distinguished person, and we say honorable, honorable. Honorable Priest. Priest. Ok, priest es un sacerdote, un padre como de la iglesia, priest. Okay, we have the breviary. I don't know how to say exactly what is it, because in Spanish we would say breviario.
I don't know if you ever know, is used in Christianity. Son como un libro de oraciones, right? The bravery. All right. Let's see. And help him to see his hours. Muy bien. Entonces vamos a convertir igual esto en used to. Entonces, dice que se le peinaba, right? Entonces diríamos, he used to be combed. Él solía ser peinado o lo solían peinar. Ok, podemos utilizarlo con los demás verbos, ¿verdad? He used to be combed. He used to be dressed. He used to be outfitted. Outfitted sería como, let's say, adornado. Could be like with some hairstyle, algún peinado, or could be like some jewelry, joyería. Okay. So then we have the next expression, right? It says chaplain. Okay. So the chaplain es la persona, es como un clérigo. Chaplain es el clérigo. Okay, so his chaplain, a distinguished person, brought him his breviary. Le traía su libro de oraciones. ¿Cómo podríamos decir le solía traer su libro de oraciones? Used to bring. Used to bring, exactly. Used to bring him his breviary and used to help him. Y le solía ayudar. Used to help him to say his hours. Ok. Muy bien. Aquí tenemos otra palabra que es would. Would es un sinónimo de used to. Solamente que lo utilizamos a veces como para evitar repetir decir used to todo el tiempo. Entonces puedes utilizar would. Por ejemplo, puedes decir I used to go to school at 6, o puedes decir I would go to school at 6. En este contexto, would es un sinónimo de used to, y ambos quieren decir yo solía ir a la escuela a las 6, y lo mismo para would. Entonces aquí dice, he used to go to mass, which was celebrated each day with glorious solemn singing. ¿Qué es mass? It's kind of thing you go to the church. Do you go to mass every Sunday? Como ir a la iglesia, pero Misa. misa. Mhm. Esa palabra estaba buscando. Very well. So yes, es misa. Mass es misa. Entonces solía ir a la misa, which used to be celebrated each day with glorious solemn singing. Okay. Very well. So after mass had finished, the king used to leave the chapel and his courtyard would be met by a crowd of commoners. Okay. Muy bien. Entonces, as he came out of the chapel, vamos a decir entonces, conforme él solía, diríamos, used to come out, él solía salir de la capilla. Y vamos a pedir a César si nos ayuda a leer el siguiente párrafo. Yes. As he come out of the chapel, all sorts of people, rich or poor, ladies or maidens, widows or another who have problems, who make their petition to him, and he very kindly will pause to listen to their supplications, responding charitably to those that will Reasonable, and vicious. reasonable or vicious. More thoughtful case, he turned over to Saint Master or requires to examine. To examine. Very well.
So, entonces, aquí dice, conforme él solía salir de la capilla, all sorts of people, all sorts quiere decir todo tipo de gente, rich or poor. What is the meaning rich or poor? Rico o pobre. Muy bien, ladies or maidens. Ladies es Mamá. una señorita no casada. Maidens son señoras casadas. Maidens, ok. Widows, ¿qué significa? Widows. Widow. Like Black Widow, Viuda. viuda. Exactly. Otros que tenían problemas. Dice could make their petitions to him. Podían hacer sus peticiones. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizaríamos use to be able to make their petitions. Muy bien. Vamos a recordar que el verbo can significa poder. En este caso dice could make, es decir, podía hacer sus peticiones. Solo que can, como es un modal verb, no podemos utilizarlo en pasado, es decir, no podemos decir used to can. No lo podemos decir así. Y en este caso, el pasado de can es could. Es el verbo could. Pero could es otro modal verb, que tampoco lo podemos utilizar después de used to. Entonces podemos utilizar la palabra que es be able to. Be able to significa ser capaz de, y esto lo podemos utilizar, por ejemplo, también para el futuro. Will be able to. Yo podré. Will be No able podemos to. decir will can. It could go. Will can porque son dos modal verbs y dos modal verbs no pueden ir juntos. So we would say will be able to poder. Es como yo podré. If you say was able to, eso significa yo pude. Right? So that's why here we'd say used to be able to make their petitions to him. And he very kindly, aquí tenemos would, que como les comenté ya es un sinónimo de used to. Él se solía pausar a escuchar sus suplicaciones, respondiendo caritativamente, charitably, caritativamente a todos los que eran razonables, or piteous viene de la palabra pity, y pity significa pena, es decir, aquellos que mostraban alguna pena o alguna tristeza, algo que lamentar, right? More doubtful cases, he turned over to some masters of request to examine. Y los casos como más complicados los daba a algunos some master of request. Eso es como la persona que atendía asuntos por el rey, right? Master es amo, request es de peticiones, entonces pues eso se refiere a alguien que servía como para tomar decisiones por el rey en estas situaciones. All right, very well. Do you have any questions about these words? A lo mejor alguna palabra que hayan visto que Teacher. les haya llamado la atención. Yes. Entonces, would es como sinónimo de used to Exactly. y se pueden usar en cualquier situación o se puede sustituir. No, I was about to explain that. Used to, sí lo puedes utilizar en cualquier situación. Used to y would significan solía, pero would tiene una restricción. Would no se puede utilizar con verbos que se llaman, tenemos dos tipos de verbos. We have active and stative verbs. Ok, ¿cuáles son los verbos activos y cuáles son los verbos estáticos o pasivos? I'm going to send you here. 1 second. Les voy a enviar aquí una imagen. Lo que pasa es que en inglés hay verbos que son más activos que otros. Es un poco raro, ¿no? Porque es un verbo, es una acción. Pero hay verbos que son más acciones que otros, right? Aquí tienen ustedes una foto, una imagen con verbos estáticos. No son muchos realmente. But the stative verbs cannot be used with an imperative. No podemos utilizar un verbo estático con... voy a tener que explicar esto para que sepan cuándo utilizar would, right? Entonces, un verbo activo puedes utilizarlo con un imperativo. Por ejemplo, un imperativo es una orden. Entonces, si yo te digo, please, run, por favor, corre.
Entonces tú puedes hacer esto y yo puedo ver que efectivamente lo haces, ¿no? Please eat, please sleep. Todos estos verbos son activos porque podemos ver que se están llevando a cabo. Pero hay unos verbos que son estáticos, entonces no es posible utilizarlos, como por ejemplo, el verbo to be es un verbo estático, porque digamos que yo te dijera como una orden o una petición, te dijera, please be. ¿Cómo podrías demostrarme que estás haciendo eso, ese verbo? If I tell you, please be, what are you going to do? How can you show me that you are being? ¿Verdad que no tiene mucho sentido? Por favor, sé. Please be doesn't make sense. Because be is an stative verb. The same with live. Please live. ¿Cómo podemos demostrar que estás viviendo? Please no. Doesn't make sense, right? But it makes sense, for example, if I tell you, please come, por favor, ven. Entonces, el verbo venir es activo. Tú puedes ver que la persona viene hacia ti. Pero si yo dijera, por ejemplo, el verbo think, lo puedo utilizar quizá como un imperativo, pero no es un verbo que yo te puedo ver realizándolo, right? You're not going to do like, to show me that you're thinking. It's more complicated, you see? Bueno, entonces, ¿por qué vemos esta diferencia entre verbos activos y pasivos? Les envié aquí el cuadro. Estos verbos que vienen, por ejemplo, en este cuadro, en la imagen que les envié, no podemos utilizar con would. Pero used to está libre de restricciones. Used to se puede utilizar tanto con verbos activos como pasivos. El punto de que tenemos used to y que tenemos would y ambos significan lo mismo es para que cuando tú hables de algo que solías hacer en el pasado, no estés todo el tiempo utilizando used to porque puede ser un poco repetitivo. Entonces puedes decir, I used to play with my friends, I would go and have dinner, y estás como intercambiando entre used to y would para que no suene tan tedioso. Pero would, recuerden que tiene esa restricción, que no se puede utilizar con verbos estáticos. Ok, entonces no diríamos I would love, yo solía amar, sino I used to love, yo solía amar. Y ojo que esto es solamente cuando used to lo utilicemos como un sinónimo de would. Porque would en sí mismo también puede significar, por ejemplo, si yo dijera I would love, significa yo amaría. I would like, me gustaría. En este caso no hay ninguna limitante, solamente cuando queremos utilizar would como sinónimo de used to. Do you have any questions? ¿Alguna duda? Vamos a practicar ahorita diferencias entre unos ejercicios, between used to and would. Any questions? Ok. Entonces, en ese contexto, used to y would significan lo mismo. Yo solía. So now I'm going to show you some pictures that could make you a little bit melancholic, and you tell me if you used to do these things. All right, so let me show you here in Pinterest. Les voy a mostrar algunas imágenes y les voy haciendo preguntas. Van a hacer preguntas un poco directas, o sea, alguien en específico, pero también lo pueden poder escribir todos en el chat. Okay. Let's see. I don't know why the Zoom is like this. One second. Ok. Bueno, les vamos a hacer algunas imágenes y les voy a ir haciendo algunas preguntas. Ok. Do you all live in your hometown? Hometown significa
tu ciudad o tu pueblo en donde naciste. So, do you all still live in your hometown or you moved to a different place? Do you still live in the same place? ¿Siguen viviendo en el mismo lugar donde nacieron? Or you moved? You move out? Okay. How? Okay. How did your hometown, maybe, how did your life used to be in your hometown? ¿Qué quiere decir esta pregunta? How did your life used to be in your hometown? ¿Cómo era tu vida Ujú. en ¿Cómo tu lugar solía de ser tu origen? vida? ¿Cómo solía ser? Ajá. Ujú. ¿Cómo solía ser tu vida? En tu lugar de origen, en Lugar de tu origen. pueblo o en tu ciudad. How? Can you tell me, for example, Osvaldo, how did your life used to be in your hometown? Was tranquilo, ¿cómo se dice? Puedes decir, existe la palabra tranquil, pero es como muy formal. También puedes decir calm, Calm, quiet. Where quiet. where did you used to live? Where? Where did you used to live? En Navojoa, Sonora. Sonora. Okay, very well. Where did you used to live, Julian? Right now, I know you live in Canada. Where did you used to live? Veracruz. Veracruz, okay. Yes. Do you miss your hometown? No. No, okay, there you go. Sometimes other places are better than our hometown. Okay, now here I'm showing you a mazapan, right? So tell me, Dora, what used to be your favorite sweet or sweets, or we say sweets in British or candy in American? Can you tell me what used to be your favorite sweets or candies? Candy? Used to the no, just to the cocada, no sé cómo se diga en inglés. A cocada, coconut bar. Coconut bar. bar. And you guys, can you write in the chat what used to be your favorite sweet? I used to like the spicy Lucas sweet. You know, for example, these ones. I really like all of them. This kind of Lucas, or also the one that was a lollipop. I used to like this almond chocolate. Let's see, it's like this. Yeah, things like this. Nada más que son como de colores, right? Es una almendra cubierta en chocolate y eran de color, right? These, I think we call it eggs. Los llamamos como huevitos, right? They were like sweets. Sweets with chocolate and almonds. Okay. Nos dice Julian, I used to eat mazapán. I used to eat Carlos V, the arcoiris. Okay, very well. Well, let's see another picture. Okay, well, there are many pictures here from that can recall some Mexican times.
I missed the picture that I wanted to show you. Hold on. Okay. Do you remember your first card? Remember the first card you ever had? Any memories about your car? ¿Recuerdan cuál fue su primer auto, for example? Well, some of you are very young, right? So maybe it's like a fresh memory. Teacher, pero ahí no se usaría used to. O ahí sí solía ser tal. Sí, podrías decir, what car did you used to have? ¿Qué auto solías tener? What car did you used to have? Or what kind of cars did you used to have? Pero al responder no, ¿verdad? Sí, puedes decir, I used to have. Okay. I used to Aquí, have. por ejemplo, solamente la limitante sería con would. No podrías decir I would have, porque have es un verbo estático. Pero recuerden que used to no tiene de restricciones. I used to have a Tsuru, for example. Por la mañana hay algunos compañeros que cuando están sus 50s, dicen que tenían un Tsuru, or maybe what else he told me? Well, one said a Platina. Okay, caravan wagon, Ford car. Very well. Well, before practicing, we're going to practice more used to and would. Pero vamos a hacer un pequeño break para mostrarles un vocabulario que utilizamos para hablar del tiempo, ya sea del pasado o del futuro. Hay ciertas expresiones cuando hablamos de cierta nostalgia al recordar ciertos tiempos, right? So we can use, for example, the next expression. It's to have seen better days. When you say, for example, this camera has seen better days. Or like you show something, or you think about a place, a city, for example, you can say, for example, this city has seen better days. Entonces, esto se utiliza como para decir como, esta ciudad ha visto mejores días, o esta cámara ha visto mejores días. Meaning that now it's very old, and maybe it's not as good as it used to be, right? So now it's old and not working so well. So use this expression like with a little bit of nostalgia. You say, this camera has seen better days. Can you think about something that you have now that is very old? ¿Tienen ustedes algún objeto en casa que sea bastante viejo y que puedan decir, utilizar esta expresión? Como un objeto que les traiga memorias, and you say, well, this has seen better days. Ha visto mejores días. Do you have any object? ¿Tienen algún objeto? One moment. Okay. I'm looking forward to see it. Vamos a leer. Okay. The roller for my dad when he was a child. That's the rollerblade of your dad. El patín era el patín de tu papá. Yeah. Okay. So they have seen better days. What is that, Emmanuel? This is the old book. Old book. ¿Cómo se dice? Prayer. Prayer book. For my dad. Okay. So do you keep it from him? ¿Es un recuerdo que tienes de él? Yes. His prayer book. Okay, so it has seen better days. Entonces, esta expresión se utiliza si ves algo como viejo, te dan cierta nostalgia o melancolía y dices, esto ha visto mejores días, right? So it's the expression, it has seen better days.
On the other hand, quizá no hablas de un objeto antiguo con mucho cariño. And you see this one that is out of date. Out of date basically means old-fashioned and useless usually. So out of date, eso significa como desactualizado, right? Something that doesn't work anymore, right? Como muy antiguo. We have here, my computer is out of date. Okay. A diferencia de has seen better days, esto out of date es decir que ya no funciona para nada, ya no tiene ninguna utilidad y tampoco se le tiene cariño, right? To this object. All right, I'm going to skip this one for now. And this next expression says from the year dot and since the year dot. Podemos utilizar tanto since como from. Quiere decir como desde el año cero, desde el inicio de los tiempos. Y eso es para decir algo que siempre ha sido de esta manera. Por ejemplo, people have fallen in love with one another since the year dot. So meaning from the beginning of time. Entonces, cuando utilizas la expresión since the year dot, es que algo siempre ha sido de esa manera, right? For example, corruption has existed since the year dot. Ok, como la corrupción ha existido desde siempre, desde el principio de los tiempos, since the year dot. Okay. Let me think about something. All right. Maybe you can tell me about a custom in your family, a tradition in your family that you have always had. ¿Tienen alguna tradición en su familia que han celebrado desde siempre? Something special? 2 November. In November, for the Day of the Dead? Yeah. Ok. Entonces puedes decir como celebramos el Día de los Muertos desde siempre. We celebrate the Day of the Dead from the year dot. Desde el inicio de los tiempos. Desde siempre en mi familia hemos celebrado. Can you write something like this, another expression? ¿Podría alguien más escribir alguna otra frase? Teacher, ¿qué dijo que significaba making of for lost time? Ah, este me lo solté. A propósito, yes. Ahorita vamos con ese. Can you please write a sentence? Algo que ustedes o sus familias celebren o alguna tradición que tengan desde siempre. That you have always celebrated. Para decir como teacher, como cada año celebramos Every year. every Every year. celebrate the new persons in my family. The new what? O sea, cada año hacemos una reunión para conocernos entre familia. Ah, okay. Every No. year we celebrate a family reunion. Reunión. I would say from the year dot, desde siempre, como para recalcar que siempre lo han hecho. Okay. Very well. Ahora sí, make up for lost time. This is to say that es para compensar. Make up significa compensar el tiempo perdido. The example says, she didn't study when she was young, but she's making up for lost time now. Ella no estudió cuando era joven, así que ahora está compensando el tiempo perdido. Meaning that you do something now that you didn't used to do. Que ahora haces algo que no solías hacer. How about you?
Do you do something now that you didn't used to do? Maybe previously you didn't go to the gym. Maybe you didn't used to go to the gym. Quizá no solían ir al gimnasio. You didn't used to go to the gym and now you go to the gym. Or maybe you didn't used to study or I don't know, something. Now you're making up for lost time. Esto making up for lost time es como compensar el tiempo perdido. Do you have any other example in mind? ¿Tiene algún ejemplo en mente? Something in mind? Okay. Bien, eso es para hablar acerca del pasado. Now, when we talk about the future, or when we want to say that new things are to come, we can use the next expressions. Vamos a pedirle si, por favor, Enrique García, can you help us read this sentence? E-commerce. E-commerce seems to be the shape of things to come. Excellent. Entonces, cuando decimos the shape of things to come, it means an indication of what is likely to become popular in the future. Like es la tendencia de lo que está por venir. Right? The e-commerce, for example, parece ser el futuro, right? La tendencia que habrá en el futuro. The shape of things to come. Teacher, e-commerce, ¿qué significa? Es como comercio electrónico, comercio a través del internet. E-commerce. Thank you. Yes, of course. So this is the shape of things to come. Fíjense sobre todo en la expresión. The shape of things to come. Puedes pensar en algo que es como, esto va a ser el futuro. For example, I don't know, the artificial intelligence is the shape of things to come. Like things, new things that will come. Okay. Next one is for the time being. Es para decir que algo será temporalmente. Usa este cuarto, como we would say, until your new office is ready. Es como hasta que tu nueva oficina esté lista. For the time being. We could say, for example, don't stop practicing for the time being until you are fluent. No dejes de practicar hasta que llegue el tiempo en el que seas fluido, que tengas fluidez en inglés, right? For the time being es como para cuando llegue el tiempo. For the time being, something that is temporary. Okay. Then we have on the threshold. Threshold es como el umbral, a las puertas de. Estar a las puertas de. ¿Qué dice? We are on the threshold of. Estamos a las puertas de emocionantes nuevos avances en la medicina. So we say on the threshold of, right? For example, when you think about the war between Ukraine and Russia, empiezan en la guerra de Ucrania y Rusia, Ukraine and Russia. So you could say, we are on the threshold of, ¿qué podrían decir? We are on the threshold of, estamos a las puertas de, ¿qué podría ser? World War. A third world war, exactly, como de una tercera guerra mundial, right? So this is when you want to predict something that could possibly happen, right? See, on the threshold of. Yeah, 1 second. Okay, well, let's see. Then you can also use expression that is in the short or in the medium or in the long term.
to see things that will happen. Short term es a corto plazo. Short term, medium term, and long term. Mediano plazo y largo plazo. Next one. Can you please, Samara, help me read the next one? It's only a matter of time. Solo lo leo, ¿verdad? Ajá, el ejemplo. It's only a matter of time before we start to colonize other planets. Yes, what do you understand with expression only a matter of time? What do you think the meaning is? Only a matter of time. Matter es como importar, ¿no? Es importar, pero es también como cuestión. Es solo cuestión de tiempo. Es lo que It's only a matter of time. Very well. An expression, it's early days yet, quiere decir que es muy pronto para hacer algo. For example, I can say if I like the job or not. It's early days yet. No puedo decir si me gusta el trabajo o no. Todavía es muy temprano para decir. Okay, then we could also say, for example, I think Enrique, do you have any questions? Okay, very well. So it's have next one. It's in the long run, es una manera de decir como a la larga, right? In the long run, o en el largo plazo. In the long run, you'll see it was the right decision. Finally, some other expressions you can use with time. For example, like there's no tomorrow, como si no hubiera mañana. Yes. Esos modos de expresión son muy propios de los americanos o los británicos, ¿no? Uh-huh. Sí, son como expresiones coloquiales que se utilizan al conversar. Muy conversacionales, vamos a decir. So, you're talking about it, but in a more loosened context, como que es algo más suelto, más natural, decir estas expresiones. Uh-huh. Like this expression, he spends money like there's no tomorrow. Él gasta dinero como si no hubiera mañana. Right? Puedes utilizarlo con cualquier otra expresión. Live, por ejemplo, live like there's no tomorrow. ¿Qué querría decir esta expresión? Live like there's no tomorrow. Vive como si no hubiese un mañana. Exactly. So you can use these expressions to say that you need to do something with very eagerly and quickly. Then we also say the expression at the end of the day. ¿Qué quiere decir at the end of the day? Al final, Como al fin del día. Al final del día, pero no es que sea literalmente al final del día, sino es como para decir, al final tienes, o el resultado de eso es que esto debe de suceder. For example, at the end of the day, you have to be a little selfish. Al final del día debe ser un poco egoísta. Right? So we use expression like at the end of the day to say that you will eventually do something. Eventualmente algo sucederá. At the end of the day. And finally, we see the sign of the times. No sé si, por ejemplo, han escuchado la expresión que dicen que, bueno, y vendrán peores tiempos, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Que vendrán peores tiempos. Entonces, algo así existe esa expresión que es is the sign of the times, para decir que, en general, por ejemplo, un lugar o una situación ya está muy deteriorada. Eso se dice, is the sign of the times. Might something bad happen in the society? For example, people always throw trash in the street. Is the sign of the times. Or, I don't know, I was robbed and no one helped me. Me estaban robando y nadie me ayudó. Even though there was a lot of people, that's the sign of the times. Entonces, como para decir que algo ya está muy malo, ya sea los tiempos actuales o algún lugar. The example says, the fact that he had been dead for a week in his apartment before anybody found him is a sign of the times.
el hecho de que él había estado muerto por una semana en su apartamento antes de que alguien lo encontrara es una señal de los tiempos. It's like saying that the society is very corrupted and wrong. All right. So we'll continue seeing more expressions tomorrow. All right. So I will ask you to choose 3 of your favorite phrases. Escojan 3 de sus frases favoritas y hagan una oración con cada una, es decir, 3 oraciones. All right, I'm going to send a picture so you can work on it. Y con esto vamos a empezar ya mañana también la siguiente unidad de Unit 2. So there you have a picture. Les estoy enviando fotos. Escojan 3 y elaboren 3 oraciones con ellas. Lo pueden mandar al chat. So, thank you and see you tomorrow. Yeah. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Take care.